El mapa de los rostros ausentes y la arquitectura de una obsesión silenciada bajo las cenizas de una vida previsible. No sé por dónde empezar. Mi vida es, o era, increíblemente normal. Soy ese tipo de persona que nunca destaca en las fotos de grupo. Tengo un trabajo estable en una consultoría de software, una hipoteca a medio pagar y una rutina que podría cronometrarse con un reloj suizo. Mi esposa, Elena, siempre decía que mi mayor defecto era que yo era demasiado predecible. Le gustaba bromear con eso mientras desayunábamos. Ella era la chispa. Artista forense de profesión, irónicamente. Se dedicaba a reconstruir rostros a partir de cráneos, descripciones veígas para la policía. Siempre decía que todo el mundo tiene una marca, algo que los delata. Todo empezó hace 3 años, de la forma más estúpida posible. No hubo música de suspenso, ni nubes negras. Fue un martes. Estaba limpiando el sótano porque queríamos convertir una parte en un estudio para sus esculturas. Elena estaba de viaje en un congreso en Chicago. Encontré una caja de madera, vieja, escondida detrás del panel del calentador de agua. No estaba cerrada con llave. Dentro no había dinero, ni cartas de amor, ni drogas. Había llaves. Docenas de llaves. Cada una tenía una pequeña etiqueta de papel con una dirección y un nombre. Lo primero que pensé, de forma lógica y aburrida, fue que eran de su antiguo trabajo en la inmobiliaria, antes de dedicarse al arte forense. Pero luego vi mi propia dirección. Nuestra dirección. Y la fecha en la etiqueta era de 3 años antes de que nos conociéramos. Me quedé sentado en el suelo de cemento frío, mirando esa llave. La etiqueta tenía una caligrafía que no era la de Elena. Era una letra apretada, nerviosa. Decía, calle Roble 412. Él no sabe que estoy aquí. Esa noche no dormí. Me convencí de que era una tontería, un objeto de algún inquilino anterior que ella simplemente guardó por error. Pero la curiosidad es una enfermedad que se alimenta de la lógica. Al día siguiente, en lugar de ir a la oficina, busqué la primera dirección de la lista, calle Girasoles 89. Era una casa pequeña, a unos 20 minutos de la nuestra. Estacioné mi auto a una cuadra y caminé. No sé qué esperaba encontrar. Tal vez una explicación simple. Saqué la llave que correspondía a esa dirección. Mi mano temblaba tanto que me costó meterla en la cerradura. La llave giró perfectamente. El interior olía a rancio, a tiempo detenido. No había muebles, excepto una silla de madera en medio de la sala. Y en las paredes había fotos. Cientos de fotos de un hombre. Fotos del durmiendo, desayunando, saliendo a trabajar. Eran fotos tomadas desde ángulos imposibles, como si alguien hubiera estado viviendo dentro de los conductos de ventilación o en el espacio entre las paredes. Me acerqué a una de las fotos. El hombre en la imagen era joven, quizá de unos 30 años. Parecía feliz. Pero lo que me heló la sangre fue ver la fecha en el borde de la impresión, era de hace 10 años. Y en el rincón de la sala, en el suelo, había un cuaderno. Lo abrí. No eran notas de amor. Eran registros. 7:15 de la mañana, se despierta. No revisó el armario hoy. 11:30 de la noche, se durmió. He usado su cepillo de dientes. El sabor es amargo. 3 de la madrugada, me senté al borde de su cama. No se despertó. Es tan fácil. Cerré el cuaderno de golpe. Salí de esa casa casi corriendo, con el corazón golpeándome las costillas. Mi mente intentaba desesperadamente proteger a Elena. Ella no hizo esto, me decía. Ella solo encontró la caja, igual que yo. Pero recordé su trabajo, su habilidad para observar detalles mínimos, para entender la estructura de un rostro, para saber dónde buscar lo que está oculto bajo la piel. Pasé las siguientes 48 horas en un trance. Cuando Elena regresó de Chicago, me recibió con un beso y esa sonrisa que siempre me había parecido el lugar más seguro del mundo. La observé cenar. Observé cómo sostenía el tenedor. Me pregunté si esa mano había acariciado la cara de un desconocido mientras dormía. ¿Estás bien, amor?, me preguntó, ladeando la cabeza. Pareces distante. Solo mucho trabajo, mentí. Fue mi primera mentira real en 7 años de matrimonio. Y se sintió asquerosamente fácil. Esa noche, mientras ella dormía, bajé al sótano. Recuperé la caja. Empecé a cruzar los nombres de las etiquetas con obituarios locales. Me tomó horas de búsqueda en Google. Nombre tras nombre, dirección tras dirección. No todos estaban muertos, pero todos tenían algo en común: habían desaparecido o habían sufrido accidentes domésticos inexplicables meses después de las fechas que figuraban en las etiquetas de las llaves. Caídas por las escaleras, incendios eléctricos, sobredosis accidentales de personas que nunca se habían drogado. Llegué a la última llave de la caja. No tenía dirección. Solo un nombre, el mío.
La fecha en la etiqueta era de hace 8 años. Nosotros nos conocimos hace 7. Según esa etiqueta, ella estuvo en mi apartamento, el que yo tenía antes de casarnos, un año entero antes de que coincidiéramos, en aquella cafetería. Recordé nuestro primer encuentro. Se le cayó el libro, yo lo recogí. Empezamos a hablar. Fue tan orgánico, tan perfecto. Ahora, mirando esa llave, me di cuenta de que no hubo ninguna coincidencia. Fue una emboscada planificada con precisión quirúrgica. Fui a mi antiguo apartamento. Ya no vivo ahí, obviamente, ahora vive una pareja joven. No usé la llave, no soy un criminal, o eso creía. Me quedé afuera, mirando la ventana de lo que fue mi habitación. Recordé las noches en las que sentía que el aire en la habitación estaba cargado, o cuando encontraba un objeto ligeramente movido de lugar y le echaba la culpa a mi propia distracción. No llamé a la policía. ¿Cómo podría? La amo. O al menos, amaba la versión de ella que ella misma había construido para mí. Si la denunciaba, mi vida entera se desmoronaría. Yo era parte de su colección. Yo era el premio final, el que ella decidió conservar. Decidí confrontarla de una manera sutil. Al día siguiente, dejé la llave de mi antiguo apartamento sobre la mesa del comedor, justo al lado de su café. Me senté frente a ella y esperé. Elena bajó las escaleras, todavía en pijama, con el cabello revuelto. Dio la llave. Se quedó inmóvil. El silencio que siguió fue el más pesado que he experimentado en mi vida. No hubo gritos, no hubo llantos, no hubo negaciones. Ella simplemente tomó la llave, la acarició con el pulgar y se sentó. Me preguntaba cuánto tardarías en encontrar la caja, dijo, con una voz tan tranquila que me dio náuseas. La puse en un lugar bastante obvio, ¿no crees? Fue una prueba, de algún modo. Una prueba. Mi voz salió como un susurro roto. Elena, hay nombres de personas que están muertas en esa caja. Ella suspiró y tomó un sorbo de café. La gente es tan descuidada, Adrián. Viven sus vidas como si fueran invulnerables. Dejan las puertas abiertas, no solo las de sus casas, sino las de sus almas. Yo solo los observaba. Quería entender qué los hacía funcionar. ¿Y los que murieron? Pregunté, sintiendo que el mundo se inclinaba. Se inclinó hacia adelante, sus ojos brillando con una intensidad que nunca había visto. Algunos no eran lo que parecían. Algunos eran crueles. Otros eran simplemente aburridos. Pero tú eras diferente. Eras tan puro en tu rutina. Tan previsible que resultabas fascinante. Te estudié durante un año. Sé cuántas veces masticas antes de tragar. Sé que rezas en secreto cuando tienes miedo, aunque digas que eres ateo. Sé que ese lunar en tu espalda ha cambiado de forma y no has ido al médico. Me quedé helado. Me elegiste como una pieza de estudio. Te elegí para salvarte, dijo ella, y por primera vez, su voz tembló. Pero el problema de observar algo tan de cerca es que terminas queriendo poseerlo. Y el problema de poseer algo es que tienes que mantenerlo limpio. Fue entonces cuando me di cuenta de que lo que había encontrado en el sótano era solo la punta del iceberg. Elena no era solo una observadora. ¿Qué has hecho, Elena? Pregunté, aunque una parte de mí ya lo sabía. Ella se levantó y caminó hacia la ventana. ¿Tu exnovia, te recuerdas? La que te dejó, sin dar explicaciones justo antes de conocerme. ¿Realmente creíste que se iría a otro país de la noche a la mañana sin llevarse sus cosas? Sentí un vacío en el estómago. Mónica. Habíamos estado juntos 2 años. Un día simplemente dejó una nota y desapareció. La policía no investigó mucho porque no había signos de violencia y ella era una persona impulsiva. ¿Dónde está ella? Pregunté. Elena se giró y me dedicó una sonrisa triste, casi maternal. Está cerca, Adrián. Siempre ha estado cerca. ¿Por qué crees que el jardín trasero siempre tiene las flores más hermosas del vecindario? El jardín. Ella pasaba horas ahí. Siempre decía que la tierra necesitaba nutrientes especiales. No pude más. Salí de la casa. Manejé sin rumbo durante horas. Pensé en ir a la estación de policía, pero ¿qué diría? Mi esposa es una acosadora serial y posiblemente una asesina porque encontré unas llaves. Necesitaba pruebas. Necesitaba algo más que una confesión críptica durante el desayuno. Regresé a casa a medianoche, pensando que ella se habría ido. Pero las luces estaban encendidas. Entré con cautela. La casa estaba impecable, como siempre. Había una nota en la mesa de la cocina. He ido a preparar un lugar para nosotros. Ya no podemos seguir aquí, ahora que lo sabes. No me odies, Adrián. Todo lo que hice, lo hice para que pudiéramos estar juntos sin distracciones. Ve al estudio. Te dejé un regalo de aniversario adelantado. Fui al estudio. En el centro de la habitación, sobre el pedestal donde ella solía trabajar sus bustos de arcilla,
había una forma cubierta con una sábana blanca. Con las manos temblando, tiré de la tela. No era un busto de arcilla. Era una reconstrucción perfecta, hecha con una técnica que solo ella dominaba. Pero no era la cara de un extraño. Era la mía. Pero no era yo ahora. Era mi rostro tal como se vería, muerto. Los ojos estaban hundidos, la piel tenía un tono grisáceo azulado, los labios estaban ligeramente abiertos en una expresión de sorpresa eterna. Debajo de la cabeza, había una pequeña grabadora de voz. Presioné el botón. La voz de Elena surgió de la grabadora, distorsionada por la estática pero con esa calma gélida que ahora me aterraba. ¿Te gusta, Adrián? Es mi obra maestra. Me tomó meses estudiar la estructura ósea de tu mandíbula, la profundidad de tus órbitas oculares. Es un mapa de tu final. Sabes, el arte forense no es solo reconstruir lo que fue, sino predecir lo que será. He pasado tantas noches mirándote dormir, imaginando el momento en que tus pulmones dejen de moverse, que sentí la necesidad de materializarlo. No lo veas como algo macabro. Es eterno. La carne falla, pero la forma permanece. La cinta se detuvo con un chasquido seco. Me desplomé en la silla, mirando mi propio rostro cadavérico. Lo peor no era la escultura en sí, sino el realismo. Ella conocía detalles de mi anatomía que ni yo mismo había notado, una pequeña cicatriz en la base del cuello, la simetría exacta de mi tabique nasal. Entendí que Elena no me amaba como un hombre ama a una mujer. Me amaba como un taxidermista ama a una especie rara. Yo era su proyecto más ambicioso. Pasé el resto de la noche en el sofá, con un cuchillo de cocina en la mano, mirando la puerta. Pero ella no volvió. Al amanecer, el silencio de la casa se volvió insoportable. Decidí que, si iba a caer, lo haría sabiendo toda la verdad. Fui al jardín, tomé una pala del cobertizo. Empecé a cavar cerca de las hortensias, donde la tierra siempre parecía más oscura y suelta. Cavé durante 2 horas bajo un sol que empezaba a quemar. A poco más de 1 metro de profundidad, la pala golpeó algo que no era piedra ni raíz. Era plástico. Una bolsa de residuos industriales, gruesa y sellada con cinta aislante. Me tomó 20 minutos desenterrarla por completo. El olor. Dios, el olor atravesó incluso el plástico. No quiero entrar en detalles porque todavía vomito cada vez que lo recuerdo, pero cuando corté el envoltorio, vi un mechón de pelo rubio. El pelo de Mónica. Y junto a ella, no había solo restos humanos. Había objetos. Mi reloj favorito que perdí hace 5 años. El anillo de compromiso de mi primera novia de la universidad. Una entrada de cine de nuestra primera cita. Ella no solo enterraba a las personas que consideraba un estorbo, enterraba las versiones de mí que ya no le servían. Mónica no fue la única. Había restos de un hombre que identifiqué por su licencia de conducir, que estaba en una billetera dentro de la bolsa del tipo que vivía en el apartamento de al lado antes de que yo me mudara, el que solía hacerme bromas en el pasillo. Me quedé allí, de rodillas en el barro, rodeado de los restos de mi vida anterior y de las personas que Elena había limpiado, para que yo fuera solo suyo. Escuché el sonido de un motor. Un camión de mudanzas se detuvo frente a la casa. 2 hombres bajaron y tocaron el timbre. Salí, cubierto de tierra y con los ojos inyectados en sangre. «Señor Adrián», preguntó uno de ellos, mirando mi aspecto con desconfianza. «Tenemos una orden de recogida para todo el mobiliario del sótano y el estudio. La señora dijo que ustedes se mudan hoy mismo a la nueva propiedad en el lago». «¿Qué propiedad?», logré articular. El hombre me entregó un papel. Era un contrato de compraventa. La firma de Elena estaba allí, y también la mía. Una falsificación perfecta. Ella había vendido nuestra casa y comprado una cabaña aislada en el norte del estado sin que yo me diera cuenta de un solo movimiento bancario. «Ella ya está allá», dijo el hombre. «Nos dijo que usted llegaría por la tarde. Aquí tiene las llaves de la nueva casa». Me entregó un sobre. Dentro había una sola llave. No tenía etiqueta, pero yo ya conocía el patrón. Era la llave de una jaula, solo que la jaula tenía chimenea y vistas al agua. No fui a la policía. Sé lo que estáis pensando. «Eres un cobarde», llama al 911. Pero no podéis entenderlo. Ella tiene fotos. Fotos mías en el jardín, fotos mías sosteniendo la pala, fotos mías cerca de los cuerpos que ella enterró. Ella ha pasado años incriminándome de forma sutil. Cada accidente que ocurrió en nuestro círculo, ella se encargó de que hubiera algún rastro que me conectara a mí, no a ella. Si hablo, voy a la cárcel de por vida por crímenes que ni siquiera recordaba que ocurrieron a mi alrededor. Ella es una artista forense. Sabe cómo fabricar una escena del crimen. He pasado los últimos 3 días en un motel barato. Mi teléfono no deja de sonar. No es una llamada, es un mensaje de texto cada hora, exactamente a la misma hora.
12 del mediodía, la cena está en el horno. 1 de la tarde, he puesto tus sábanas favoritas. 2 de la tarde, el jardín aquí es más grande, Adrián. Hay mucho espacio para crecer. Hoy me he dado cuenta de algo aterrador. Mientras me miraba en el espejo del baño del motel, vi un pequeño punto rojo en mi cuello. Un punto de punción. He estado perdiendo la memoria de ciertos periodos de tiempo en las últimas semanas. Pequeños huecos de 2 o 3 horas. He revisado mi coche. En el maletero hay una bolsa de cal y una lona nueva. No recuerdo haberlas comprado. Ella no quiere que vaya a la nueva casa por las buenas. Ella ya me ha convertido en lo que quería que fuera. Soy su cómplice, lo sepa o no. Soy su creación. Estoy escribiendo esto desde una biblioteca pública. Voy a borrar mi historial y voy a subirme al coche. No porque quiera, sino porque no tengo a dónde más ir. Si me quedo aquí, la policía encontrará los cuerpos en mi jardín y las pruebas me apuntarán a mí. Ella me ha quitado el mundo entero y lo ha reemplazado con ella misma. Si dejas de ver actualizaciones de esta cuenta, si alguien busca mi nombre y no encuentra nada más que un aviso de persona desaparecida, que se enfría con los años, ya sabéis qué pasó. No busquéis la cabaña del lago. Elena dice que el silencio es lo más parecido a la eternidad, y creo que finalmente estoy de acuerdo con ella. Tengo sueño. Mucho sueño. Y el sabor amargo en mi boca, es exactamente el mismo sabor que ella describió en aquel cuaderno hace años, cuando usó el cepillo de dientes de aquel desconocido. Ella está en el asiento trasero, ¿verdad? No he mirado por el retrovisor en 10 kilómetros, pero puedo sentir su respiración en mi nuca. Es hora de ir a casa, Adrián me ha susurrado hace un momento. Y lo peor de todo es que, por primera vez en mi vida, me siento aliviado de no tener que tomar más decisiones. Aclaro que esto es real. No importa. Para cuando alguien lea esto, el jardín ya estará floreciendo de nuevo. El viaje hacia el norte fue un borrón de pinos y asfalto gris. No recuerdo haber conducido las 6 horas que separan nuestra antigua vida de esta cabaña. Lo único que recuerdo con nitidez es el sonido de su respiración en el asiento trasero. No se movía, no hablaba, solo estaba allí, una presencia constante que llenaba el espejo retrovisor cada vez que mis ojos intentaban, por puro instinto de supervivencia, buscar una salida. Llegamos a la cabaña cuando el sol ya se había hundido tras las montañas. Es una construcción de madera oscura, aislada, rodeada por un bosque tan denso que parece que los árboles están tratando de asfixiar la propiedad. No hay vecinos a kilómetros a la redonda. No hay cobertura de móvil. Solo el sonido del viento golpeando las ramas y el crujido del suelo bajo nuestros pies. Bienvenido a casa, Adrián, dijo ella al bajar del coche. Su voz no tenía rastro de la locura que yo esperaba. Era dulce, la misma voz que me leía artículos de noticias los domingos por la mañana. Me llevó de la mano hacia el interior. La casa estaba completamente amueblada. Pero no con muebles nuevos. Eran nuestros muebles. Los cuadros estaban en las mismas posiciones, los libros en el mismo orden. Ella había recreado nuestra sala de estar a la perfección, un simulacro de normalidad en mitad de la nada. Tengo algo que mostrarte, murmuró, guiándome hacia el sótano. Mis piernas no querían moverse, pero mi voluntad se había quebrado hacía mucho. Bajamos los escalones de madera. El sótano era amplio, frío y olía a productos químicos, formaldehído y lejía. En el centro, había 2 mesas de metal, como las de un amor. Sobre una de ellas estaba la escultura de mi rostro muerto que vi en el estudio. Sobre la otra había un cuerpo cubierto por una sábana. Elena, por favor, te empecé a decir, pero ella me puso un dedo en los labios. Sus dedos estaban helados. SHH. Este es el final de la colección, Adrián. El último eslabón para que podamos ser libres de verdad. Caminó hacia la mesa y retiró la sábana con un movimiento fluido. Me quedé sin aire. No era Mónica. No era el vecino. Era una mujer que se parecía físicamente a Elena. Tenía su misma estructura ósea, su mismo color de pelo. Pero estaba claro que no era ella. Era un cadáver reciente, perfectamente conservado. ¿Quién es? Logré preguntar, con la garganta seca. Nadie. Una mujer sin familia, una deriva en la ciudad que nadie echará de menos. La elegí porque su mandíbula es idéntica a la mía. Esta noche, Adrián, esta casa se quemará. Los bomberos encontrarán 2 cuerpos entre las cenizas. Un hombre y una mujer. Los registros dentales, bueno, mi trabajo me permite acceder a ciertos archivos. Para el mundo, Adrián y Elena morirán en un trágico accidente doméstico en su primera noche en su nueva cabaña. Me miró con una devoción que me hizo querer arrancarme la piel. ¿Y nosotros? Pregunté, mi mente intentando procesar la magnitud de su plan. Nosotros ya no existiremos. Tendremos nombres nuevos, vidas nuevas en otro lugar. Sin pasado,
sin llaves, sin cajas en el sótano. Solo tú y yo, en una rutina perfecta que nunca terminará. Serás mío para siempre, y yo seré tuya, porque no habrá nadie más en el mundo que sepa que respiramos. Se acercó a una estantería y sacó 2 jeringuillas. Esto nos hará dormir un rato, Adrián. Lo suficiente para que el fuego comience y yo pueda sacarnos por el túnel que conecta con el cobertizo. Es un sedante suave. Cuando despiertes, estaremos en un tren hacia el sur. Me extendió la mano. En la otra, sostenía la jeringuilla. Miré a mi alrededor. Miré el cuerpo de la mujer que iba a morir por segunda vez para darnos una salida. Miré la escultura de mi propio cadáver. Y luego la miré a ella. En ese momento, comprendí que Elena no era una asesina común. Era una arquitecta de la realidad. Había diseñado cada segundo de nuestra relación, cada discusión, cada beso, todo para llegar a este sótano. Y lo más aterrador de todo, lo que realmente me rompe por dentro mientras escribo estas últimas líneas en esta vieja laptop que encontré en el cobertizo, ella cree que estoy en el baño preparándome, es que no siento odio. Siento alivio. Ella tiene razón. El mundo de afuera es caótico, ruidoso y lleno de gente que miente sin propósito. Elena miente con un objetivo, nosotros. Me ha quitado la carga de ser una persona. Ya no tengo que decidir qué desayunar, a quién votar o cómo pagar la hipoteca. Solo tengo que ser su objeto. Su obra de arte. He escuchado el primer clic del encendedor en el sótano. El olor a gasolina empieza a subir por las rejillas de ventilación. Voy a cerrar esta pestaña ahora. Voy a bajar las escaleras. Voy a dejar que me inyecte ese sedante. No sé si despertaré en un tren o si todo esto es una mentira más y ella simplemente quiere que ardamos juntos para que nadie más pueda estudiarme. Pero a estas alturas, ya no me importa. Si alguna vez encuentras una llave con una etiqueta blanca que no tiene dirección, solo un nombre que no conoces, no busques la puerta. Tira la llave al río. Porque una vez que entras en la habitación que ella ha construido para ti, nunca, jamás, querrás salir. Adiós, Reddit. Gracias por escuchar el eco antes de que el fuego lo borre todo.